Vivimos en un país precario, pobre, que es el caldo de cultivo perfecto para que el crimen funcione y que genere todo este desastre en el que estamos, ¿no? Y llegaron hasta el punto más alto, ¿no? Hasta el presidente. En Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, Jennifer Ávila y Catherine Calderón crearon y lideran desde el año 2017 uno de los portales informativos más reconocidos en todo el continente. Y desde 2010 yo creo que empezamos a ver con mayor claridad qué era lo que estaba pasando en un país donde nos habían dicho que había una democracia y que no existe. Hoy, una mirada a uno de los países más hermosos y al mismo tiempo más violentos de América Latina a través de Contracorriente y sus creadoras. Bienvenidos y bienvenidas. Jennifer, Catherine, bienvenidas a Fuerza Latina. Es una alegría que sean ustedes a través del maravilloso trabajo que realizan en Contracorriente, quienes nos ayudan a entender qué es Honduras, los desafíos que ese país centroamericano enfrenta hoy. Sean bienvenidas. Hola Natalia, gracias. Hace unos instantes escuchábamos qué es Contracorriente, el porqué de todos los logros internacionales y premios que han recibido. Pero Jennifer, yo quisiera que nos contaras para ti qué significa Contracorriente. Bueno, Contracorriente para mí es un proyecto de vida, ¿verdad? Es una decisión también importante que tomamos en un momento también de nuestra vida muy crítico. O sea, estamos viviendo en un país con una crisis política extendida desde el golpe de Estado, y cuando decidimos crear Contracorriente, pues estábamos ya en ese proceso de crisis política por la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Era un ambiente muy convulsionado, un contexto muy violento. Entonces, para mí, Contracorriente representa un proyecto de emancipación también para nosotras, pero también un proyecto que abre las puertas para crear, contar y escribir lo que realmente está pasando en este país, para que pues llegue a más personas y que también genere nuevas opiniones. Catherine, y para ti, ¿qué significa? ¿Qué crees que significará en tu vida Contracorriente? Bueno, Contracorriente es todo lo que ya dijo Jennifer para mí también, pero también creo que es una apuesta que doy y que cada día me lo reafirma el equipo, pues que fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque realmente el ver que existe esas ganas de contar Honduras y que no es una sola persona. En aquel momento, cuando Contracorriente inició, pues yo solo conocía a una persona que quisiera contar Honduras así como lo estaba haciendo, y era Jennifer Ávila. Y ahora somos 15 contando un pedacito de cada historia que junta cuenta todo lo que está pasando Honduras, y que lo hace de una forma hilvanando pues esas historias de una manera bastante coherente que nos ayuda a entender realmente el panorama o el contexto social en el que estamos. Antes de sumergirnos en la complejidad de Honduras, yo quisiera que me contaran cómo dos mujeres jóvenes en uno de los países latinoamericanos más violentos contra las mujeres logran crear un medio tan exitoso. Yo creía que era muy importante transformar el periodismo porque tenemos poder de llegar a muchas personas y de poder también contar todas las historias, porque esas narrativas también estaban derivando en la violencia que vivimos en la sociedad. O sea, también somos responsables de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, porque estamos haciendo caja de resonancia de esa violencia, de la corrupción en los medios. Entonces yo siempre estuve muy convencida de que era importante transformar eso, transformar esas narrativas, y que transformando las narrativas también podíamos hacer algo para mejorar las condiciones en nuestro país. Jennifer, cuando ustedes crean Contracorriente, tú tenías una bebé de 2 años y medio. ¿Por qué asumir los riesgos? ¿Por qué crear un medio de comunicación con todos los vientos a desfavor? Cuando tuve a mi hija también fue muy fuerte, porque sí me sentí preocupada de traer a una niña a este país, que es tan desigual, que hay muchísima falta de oportunidades, que yo misma viví
siendo niña, siendo joven, siendo mujer, toda esa violencia también la hemos vivido, ¿no? Entonces, yo creo que hice este proyecto también para demostrarle a mi hija que las mujeres podemos decidir por nosotras, que podemos hacer lo que nos gusta, que podemos vivir de lo que nos gusta hacer y que podemos transformar realidades también poco a poco. Yo creo que el mensaje que yo quiero darle también a mi hija es ese, ¿no? Catherine, una apuesta por narrar un país maravilloso, bellísimo, pero extremadamente complejo. Y lo digo porque quizás parte de nuestra audiencia no tenga muy claro qué es Honduras. ¿Cómo lo resumirías tú? ¿Cuál es esa Honduras que ustedes quieren narrar? Para empezar, creo que nos han hecho como una perspectiva donde nos comparan mucho con Afganistán. Creo que no se dan cuenta de la desigualdad real que existe en Honduras cuando llegan y ven que así como pueden haber todas estas corporaciones transnacionales en medio de la ciudad, en los alrededores está el gueto, está la periferia, está estas personas que son quienes están levantando el país. Es un país que se sostiene en gran parte por la población más pobre, por la población que migró, que huyó del país y que está sosteniendo a las familias acá en Honduras y que aún así se enfrentan a muchas otras faltantes por parte del Estado, ¿no? No tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud como deberían de ser, son muy pocos hospitales, centros de salud, hay muchas más patrullas que ambulancias porque en la narrativa del Estado una patrulla te puede llevar y movilizar hacia el hospital, por ejemplo. Vivimos así y vivimos en una crisis desde 2016 y desde 2010 yo creo que empezamos a ver con mayor claridad qué era lo que estaba pasando en un país donde nos habían dicho que había una democracia y que no existe. Entonces creo que es eso, pero también es contar y eso era lo que también queríamos desde Contracorriente, contar esos movimientos sociales y contar ese trabajo que están haciendo mujeres desde la ruralidad, desde los lugares más olvidados como la Mosquitia, que están haciendo valer su voz y que están luchando porque haya justicia dentro de sus pueblos y que puedan entender que dentro de todos estos procesos realmente sí existe toda esta narcodictadura o como lo quieran llamar, pero también existe un grupo social que está haciendo el esfuerzo y que lleva haciéndolo por años y que el sistema no lo ha logrado cansar porque siguen ahí dando voz a quienes no tenían voz antes del golpe de Estado, por ejemplo, de una forma más visible. Y qué bueno ser nosotras ese eco, ¿no? Jennifer, nosotros respetamos obviamente la presunción de inocencia, pero cada vez que uno investiga, habla o lee sobre Orlando Hernández, ve la palabra narcotráfico. Orlando Hernández, el presidente de Honduras. Su hermano está preso en los Estados Unidos y el FBI ha liberado informes que lo acusan de recibir hasta dinero del Chapo Guzmán. ¿Cómo se hace periodismo en un país acusado de ser un narcoestado? Nosotros tenemos elecciones cada 4 años, entonces, digamos, formalmente esto no es una dictadura. Sin embargo, o sea, al menos lo que han catalogado últimamente es que esto es una autocracia electoral, porque el presidente, además de que modificó la Constitución para poder reelegirse cuando eso no se podía, es inconstitucional, se reeligió, pero además esto va más allá del presidente. Yo creo que también eso es muy importante que nosotros hemos intentado explicar mucho, ¿no? El Partido Nacional es el que más se fortaleció después del golpe de Estado y ese es el partido que creó a Juan Orlando Hernández, ¿no? Desde que era un jovencito en el Congreso Nacional. Lo que hay ahora es un presidente que cooptó los 3 poderes del Estado. No hay independencia judicial, no hay independencia legislativa. Aquí las leyes se crean desde el presidente. Los decretos ejecutivos son lo que más hay en este país y él es el que controla todas estas fuerzas que deberían ser independientes, que debería tener contrapesos. De eso se trata la democracia. Aquí no existe eso. En seguridad. Continuaremos de frente la lucha contra el crimen organizado y la violencia. Profundizaremos el combate a la extorsión. Ahora, el punto con el tema del narcotráfico es que en Estados Unidos, desde 2015 más o menos, que se entregó un líder de un cártel de drogas muy importante aquí en el país, que tenía conexiones con el Chapo Guzmán y toda la cosa,
Desde ese entonces han acusado o han hecho varios casos en Estados Unidos, sobre todo en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Son más de 10 casos los que hay, ¿verdad? Entre los que hubo juicios, entre los que hubo procesos abreviados porque se declararon culpables, etcétera. Pero ahí hay 2 exdiputados, un hijo de un expresidente, el hermano del presidente actual, policías nacionales de alto y bajo rango. Es decir, lo que nos enseña estos casos en Estados Unidos es que el crimen está enquistado en el Estado. Estamos cansados, Honduras está golpeada por demasiada impunidad, estamos cansados porque se ha acomodado en que la sociedad siempre se queda callada. Catherine, voy a hacer esta pregunta porque en realidad me preocupa. ¿Qué repercusiones pueden sufrir ustedes por hablar como están hablando, por decir las cosas como las están diciendo hoy aquí? Bueno, pues para empezar, creo que ya el bloqueo institucional ya ha venido sucediendo desde que nacimos, desde que salimos con Jungla Electoral, que es el especial que hicimos justo antes de las elecciones en Honduras en ese año. Han sido muy sutiles en quizás acoso telefónico, ¿verdad? Y creemos de que el estar hablando de esta manera es lo que toca, o sea, es la responsabilidad que tenemos también como periodistas de ser claras y de hablar con hechos, basadas en hechos, de que esto está pasando. Es un hecho que vivimos en un país como este, en donde hay mucha represión en todos los ámbitos, en todos los niveles, y que lo hacen de diversas formas. Y sobre todo cuando no han estado acostumbrados que exista periodismo de investigación, que profundice, que llegue hasta lo último para saber qué es lo que está pasando. Y sobre todo haciendo uso de nuestro derecho de, por ejemplo, pedir o solicitar información, y creo que eso es lo que realmente nos pone en peligro, que estamos documentando y que estamos haciendo esta documentación, este respaldo con pruebas reales, ¿no? Jennifer, es fácil uno imaginar que ustedes están en medio de intimidaciones. Tú tienes una hija de 7, 8 años y vives en un país en donde cada 23 horas asesinan por diferentes razones a una mujer. ¿Qué te impulsa? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar como periodista? Pues yo creo que en Honduras todo el mundo se arriesga a salir a la calle, ¿sabes? O sea, creo que haga yo esto o no haga esto, me quedo en Honduras, es que corremos riesgos siempre, ¿no? Y yo prefiero hacer lo que creo que es importante, prefiero cumplir con mi responsabilidad. Y yo creo que todas y todos que se meten en contracorriente saben que es un trabajo de riesgo, pero que también tenemos el privilegio de poder contarlo, el privilegio de hacerlo. O sea, hay muchísimas miles de personas que están en condiciones muchísimo más precarias. O sea, nuestras propias fuentes están viviendo esa violencia y la están enfrentando. Yo creo que esas personas nos dan a nosotras la fuerza y nos dan a nosotras también, como nos traen a la tierra, así calmate. O sea, yo creo que hacemos más trabajo en proteger a nuestras fuentes a veces que a nosotras mismas, porque sabemos que ellas están en desventaja. Cuando uno se mete a navegar en contracorriente, se hace evidente que el tema de género ocupa un lugar muy especial. En un país, por ejemplo ahora, con 2 tormentas, con lluvias torrenciales, con pandemia, ¿cómo se escoge qué espacio o qué prioridad se le da a cada tema? Los recursos, digamos, humanos, económicos son limitados. Creo que hemos tenido la gran ventaja y la gran oportunidad de tener personas que desde que entraron dijeron, bueno, yo quiero cubrir esto de esta manera y me quiero especializar en hacerlo bien y contar bien la historia sin llegar a revictimizar a las personas, a las mujeres, sin dar como esta narrativa habitual que estábamos viendo en los medios tradicionales, sino que realmente queríamos profundizar más allá. Y creo que por más que quisiéramos empezar a decir, bueno, contemos este problema o contemos esto que está sucediendo en temas de desfalco, por ejemplo, de dinero a instituciones, no podríamos contarlas si no estamos contando la situación del contexto de las mujeres
en el país, porque somos la mayoría y son las que tienen de alguna forma, o son las que están sosteniendo en gran parte el país, ¿no? Entonces, sí o sí, dentro de nuestras coberturas tiene que haber una historia que nos cuente qué es lo que está pasando con las mujeres. No porque nosotras querramos que exista, sino porque es que existe y hay que contarlo. He tenido muchas ganas de huir, pero eso sí, nunca le he tenido miedo a él. No le tengo miedo. Y ahora tengo que cuidar al bebé. Y si se habla de género en Honduras, hay que recordarle a nuestra audiencia que Honduras es uno de los pocos países en América Latina, junto a otros de Centroamérica, donde está completamente prohibido el aborto. Es decir, está prohibido incluso si la mujer o la niña es víctima de una violación o si su vida por seguir gestando corre peligro o si se identifica que el feto tiene una malformación. ¿Cómo se cubre desde el periodismo ese exabrupto? Bueno, y en Honduras tampoco es permitida la pastilla anticonceptiva de emergencia. O sea que ni siquiera un anticonceptivo de emergencia se puede conseguir. O sea, obviamente sí se puede conseguir de manera ilícita, digamos, pero en Honduras desde el golpe de Estado se prohibió esa pastilla y no hay protocolo de atención a violencia sexual. Y o sea, imagínense, no tenemos ni eso, mucho menos hablar de aborto aquí es terrible. Yo pensé en ese momento, no voy a decir nada porque tal vez me lo dicen para asustarme. Yo le dije a ella, usted tiene que hacer algo y sacármelo porque no quiero niños, yo no quiero tener hijos. Pero nosotros contamos esto desde diferentes formas, Natalia. Por ejemplo, contamos desde las estructuras de poder, que es una línea de investigación que tenemos, cómo las iglesias fundamentalistas están influyendo en estas decisiones en el Estado. Esto lo contamos desde esa gran estructura de poder que hay de las iglesias evangélicas, fundamentalistas en los estados. Y luego ir desgajando cómo eso nos trae consecuencias a las mujeres, ¿no? Luego también contamos historias desde la perspectiva de las mujeres que han sido sobrevivientes de violencia. Entonces hemos contado como desde diferentes perspectivas estas historias. No es fácil, o sea, aquí también es un tema tabú, no solamente es el Estado, es la sociedad la que está totalmente enajenada con ese tema. O sea, el presidente del Congreso Nacional habló de la teoría conspirativa de la tecnología 5G que iba a llegar a Honduras para que todas las mujeres pudieran abortar libremente y que por eso el Congreso paró esto, ¿no? Caterina, hay otro tema que ustedes desarrollan de una manera muy rigurosa y es el extractivismo. En el 2009 se abren todas las puertas para que mineras nacionales e internacionales lleguen a Honduras. ¿Cuál es la realidad de la tierra en Honduras? Tengo entendido que la extracción es indiscriminada, con numerosas consecuencias en comunidades indígenas y campesinas. Realmente creo que Contracorriente empezó contando justo las estructuras de poder desde ahí, ¿no? Porque es un reflejo claro de para qué sirven las estructuras de poder o esta estructura que Jennifer mencionaba de cómo se vinculan estos políticos, ¿verdad? En todos estos procesos de ir armando estas políticas a su beneficio. Creo que uno de los más relevantes son los casos que suceden en el Aguán. En este caso, por ejemplo, que había uno de estos políticos que tiene más de 30 años en el poder y que todo su trabajo realmente legislativo había sido para beneficiar estos proyectos extractivos en esa zona y seguir manteniendo su poder político ahí. Y que luego te encontrás con esta realidad que en 2018 te llega en octubre con la primer caravana masiva en la que te das cuenta que la mayoría de personas que estaban yendo de ese primer grupo que salió en octubre de 2018 eran de zonas donde habían proyectos extractivos que les vende todo este desarrollo y terminan yéndose 120 jóvenes en la primer caravana que sale en 2018, no terminan de llegar ni siquiera a México, sino que en Guatemala los detienen, se regresan en una comunidad donde les estaban exhumando, les estaban
o sea, quitando el derecho de tener un cementerio ancestral con sus familiares, con las personas que estaban ahí, para seguir haciendo esa explotación de la mina a cielo abierto, ¿no? Miguel, 56 años. Zulay, 52 años, esposos. Miguel fue empleado de Entremares como operario de maquinaria pesada en los equipos de explotación de la mina San Martín. Padece de problemas en la columna y contaminación en la sangre por plomo, talio y arsénico. Hoy es imposible pensar en Honduras sin que se le venga a uno a la mente la imagen de todas esas niñas, niños, hombres, mujeres, jóvenes, tratando de salir del país, enfrentándose recientemente a la policía guatemalteca, tratando de sobrevivir. ¿Quiénes son ellos y quiénes son ellas? Sí, yo creo que los migrantes que decidieron irse en caravana desde el 2018 decidieron también decir: nosotros somos personas que tenemos derechos humanos. La caravana nos dijo que esto también era una forma de protesta y de decir: en este país no se puede vivir. La caravana que salió justo después de los huracanes en el 2020 y ahora en 2021, en el primer mes, también nos decía una cosa desgarradora a las mujeres que iban ahí: nosotros no tenemos país al cual volver. Y lo decían literalmente, porque el Valle de Sula está todavía inundado de esos huracanes. No perdieron sus casas, perdieron todo lo que tenían. Y estas personas, estas familias, tienen una esperanza: solamente poner un pie en Guatemala. Entonces yo creo que eso es muy importante ahora, que lo conozcan no solamente la gente en Honduras, sino fuera de Honduras, para que también se entienda que necesitamos tener políticas regionales más amables, ¿no? Lo que pasó en Guatemala es simplemente una violación de derechos humanos terrible, o sea, viola todos los acuerdos de integración centroamericana, pero lo que hicieron en Guatemala es un crimen, ¿no? Es que para uno es inexplicable. Guatemala es un país de migrantes que hoy está rechazando de una manera muy cruel y muy inhumana a otros hermanos centroamericanos. Pero yo quisiera ahora entender el concepto que ustedes han aplicado de periodismo colaborativo, trabajando con periodistas de toda la región. Han ganado los premios más prestigiosos que se dan en esta profesión. ¿Por qué creen que es importante ese periodismo colaborativo? Creo que es la única forma realmente, o al menos la que nos ha ido funcionando, no solo a Contracorriente, sino a todos y todas, de no sentirnos solas en este camino. Y creo que el periodismo colaborativo hace eso, pues logra juntar una sola historia, pero dándole la voz individual a cada uno de esos trabajos, teniendo este respeto además por los colegas que estamos en los países y que conocemos a profundidad lo que está sucediendo en nuestros contextos. Jennifer, es cierto que en Honduras hay mucha violencia, mucha corrupción, mucha misoginia, pero hace algunos años yo estuve en Honduras y lo que encontré fue un país con una riqueza cultural, arqueológica, una gente maravillosa. Háblale a nuestra audiencia de ese país que a ti te hace sonreír, de esa Honduras que tú quieres preservar para tu hija. Pues yo creo que Honduras es un país hermoso, así como lo viste, o sea, naturalmente hermoso. Yo he podido visitar casi todo el país, o sea, fui a la zona más abandonada, pero que es donde tenemos un patrimonio mundial, que es la biosfera del río Plátano, en la Mosquitia, frontera con Nicaragua. Y ahí hice una historia sobre cómo las comunidades cuidan las guacamayas rojas del ecotráfico. Y, o sea, también nosotros estamos constantemente pensando cómo dignificamos estas historias. O sea, lo que nosotros vemos cuando vamos a las montañas de Santa Bárbara en el occidente del país y vamos a reportear historias durísimas de conflictos socioambientales, lo que vemos es pura belleza, ¿no? Unos territorios hermosos y una gente que está ahí muy digna y que quiere seguir adelante. Catherine, una de las cosas que más me impresionó de Honduras fue la alegría y los ritmos, obviamente, de la comunidad garífuna, de los campesinos, la fortaleza y la persistencia de los indígenas. En tus palabras, ¿por qué quienes aún no hayan ido a Honduras tendrán, cuando pase la pandemia, que viajar a Centroamérica y conocer tu país?
Es una pregunta que me mueve mucho porque uno de los reportajes, y ahora que lo decís, creo que también si volviéramos y retomáramos esas historias de cómo los pueblos ancestrales sobreviven y resisten a este sistema tan duro y este gobierno, estos estados como el de Honduras, creo que es la forma más linda de saber de que hay una esperanza. Ellas y ellos siguen sonriendo, persistiendo, luchando, y ustedes siguen contando las historias que hay que contar, porque el periodismo se hace como lo hace Contracorriente, yendo donde muchos no quieren ir, revelando lo que los poderosos no quieren que se sepa. A ustedes y a todo el equipo de Contracorriente, muchas gracias por lo que nos cuentan, muchas gracias por estar en Fuerza Latina.